Bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Los invito a abrir la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, San Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Es el relato de los caminantes de Emaús. Antes de leerlo, quiero decirles que en este pasaje encontramos un camino. Un solo camino, y ustedes van a ver que este camino va de Jerusalén a Emaús. Y entre Jerusalén y Emaús había unos 11 a 13 kilómetros más o menos de distancia. En aquel momento caminaban bastante los caminantes, ¿no es cierto? Yo pienso que estarían bien de salud al caminar mucho. Y fíjense ustedes que en el relato aparecen dos direcciones en este mismo camino. Uno, cuando los caminantes, después de una Pascua, que había sido la Pascua esta difícil, ¿no es cierto?, en la que Jesús había sido crucificado y ellos eran seguidores de Jesús, después de la Pascua se vuelven a su hogar en Emaús. Entonces caminan hacia Emaús. Y después se encuentran con Jesús y vuelven hacia Jerusalén. Es decir, cuando los caminantes se alejaban, repentinamente el Jesús resucitado se apareció a ellos, ¿sí? Y en medio de la desesperanza que tenían, de la tristeza que tenían, Jesús se manifestó como consejero en primer lugar y como salvador, que es lo más importante, en segundo lugar. Ahora, la intervención de Jesús los hizo volver, levantándose inmediatamente, volvieron, recorrieron el mismo camino en la dirección opuesta, ahora de Maús a Jerusalén. Por eso titulé el mensaje Un camino y dos direcciones. Un camino y dos direcciones. Porque este texto a mí me parece que es como una parábola de nuestra propia vida. Nuestra vida es una, pero la podemos caminar en dos sentidos diferentes, ¿no es cierto? Alejándonos de Dios hacia Emaús o acercándonos a Dios hacia Jerusalén. Pero vamos a leer el texto y luego meditamos un poquito en torno al mismo. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ya les dije, es unas 11 a 13 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, de modo que no le conocían. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Respondiendo uno de ellos, con semblante triste, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bien, hasta aquí la lectura. Es palabra de Dios, decimos amén. Fíjense ustedes, este texto nos muestra cómo aconsejar a nuestro prójimo, en primer lugar. Y en segundo lugar, cómo cambiar el rumbo de nuestra vida. En primer lugar, cómo aconsejar a nuestro prójimo. En segundo lugar, cómo cambiar el rumbo de nuestra vida. La primera cosa que quiero decirles es Jesús como consejero. Primer punto, modelo para la consejería cristiana. Jesús como consejero es el modelo para la consejería cristiana. Y nosotros aquí, en el texto, vemos 5 pasos que da Jesús al aconsejar a los caminantes. En primer lugar, Jesús acompaña a los caminantes. ¿Ven? Fíjense lo que dice. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A esto lo llamamos coinonía, comunión. Jesús empatiza, camina con ellos. ¿Sí? Si nosotros queremos ser buenos consejeros, tenemos que caminar junto con la persona a quien queremos aconsejar. Esto se llama cercanía, esto se llama coinonía. Jesús se acercó, tomó la iniciativa, ¿no es cierto? Caminaba con ellos, pero sus ojos estaban como velados, de manera que no lo reconocían a Jesús. Fíjense ustedes que Lucas asocia los ojos velados con la incredulidad y el abrir de los ojos con la fe. Ahora, fíjense ustedes, la primera cosa, acompaña. El consejero acompaña, ¿no es cierto? Y hay muchas formas de acompañar. Hay muchas formas de acompañar. Un abrazo, un cómo estás, pero realmente interesándose por la otra persona. Un recordar el nombre. Un no te noto bien. ¿Querés que conversemos? ¿Sí? ¿Cuántas formas hay de acompañar, no? Bueno, Jesús hace esto. Jesús toma la iniciativa, se acerca a ellos y entonces les dice, ¿qué es lo que están conversando entre ustedes? Y empieza así todo un diálogo. Primer paso, acompañar. Segundo paso del consejero, servir. O sea, la diaconía, el servicio. Y que hay muchas maneras de servir. Nosotros podemos servir ayudando a alguien materialmente, podemos servir, en este caso, aconsejando. Pero ¿cómo lo hace Jesús? Jesús pregunta, escucha, vuelve a preguntar, vuelve a escuchar. ¿Para qué? Para tratar de entender cuál es el fondo del problema de los caminantes, ¿sí? Fíjense que dice el texto. Respondiendo uno de ellos con gesto triste, aquí encontramos aquí la tristeza en primer lugar, ¿sí? Llamado Cleofas le dijo, ¿eres tú el único extranjero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Jesús sabía lo que había acontecido? ¿Sí o no?
Claro que sí, ¿no? Este, y Jesús le dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, empezaron a decir, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Fíjense, está aludiendo ahora a Jesús, profeta, poderoso en obra, en palabra. Pero lo entregaron a sentencia de muerte, lo crucificaron. Pero fíjense, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, de rescatar a Israel. ¿De qué nos habla esto? De las esperanzas frustradas, de las decepciones, ¿no es cierto? De una sensación de frustración. Es como si al fin de la obra terminara mal, el final, y cae una pesada cortina gris o oscura y se da por finalizado todo. Nosotros esperábamos desesperanza. Detrás de la tristeza hay una profunda desesperanza. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, de redimirlo, de rescatarlo, hasta sociopolíticamente podemos pensar, ¿no? Que ellos aguardaban algo de esto. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles quienes le dijeron que Él vive. Miren ustedes, las mujeres van al sepulcro, ven que no está el cuerpo allí y reciben una visión de ángeles que dicen que Él vive. Hermanos, pero fíjense cómo sigue. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. O sea, hay una duda. Por un lado lo que dicen las mujeres, pero por otro lado van los apóstoles y no lo ven. Entonces, uno podría decir, hay tristeza, hay decepción, pero ahora hay algo más, hay duda. Y detrás de la duda está la incredulidad. Entonces Jesús va a dónde? Jesús, después de escuchar, va al grano, toca el corazón, toca el punto neurálgico, ¿no es cierto? Y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero ¿qué es lo que hace acá Jesús? Fíjense, pregunta, ¿por qué están? ¿Qué es lo que ustedes están hablando? De las cosas que han acontecido. ¿Qué cosas? Y entonces los escucha. Hermanos, para nosotros ser buenos consejeros tenemos que aprender a escuchar. El primer paso es escuchar. John Howard Kleinbell, un pastoralista, alguien que he llamado a dar conferencias en todos lados sobre psicología pastoral, consejería pastoral. Dice, hay 3 secretos para el consejero pastoral. Primero, escuchar. Segundo, escuchar. Tercero, escuchar. No quiere decir que el consejero lo único que tiene que hacer es escuchar, pero enfatiza este punto de escuchar y escuchar en profundidad. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a hablar con alguien y vamos desde nuestros prejuicios, desde las cosas que nosotros pensamos sobre esa persona o sobre lo que le pasa a esa persona. Nosotros vamos desde nuestros prejuicios y así no podemos escuchar lo que la persona nos dice. ¿Y qué es lo importante? Lo que la persona nos dice. Esto es lo importante. O a veces estamos enojados y no podemos escuchar al otro porque estamos enojados, ¿no? O a veces estamos en una posición que no nos permite escuchar al otro. O estamos distraídos, o estamos a la defensiva, o sea como fuere, pero no podemos escuchar. Entonces, ¿qué es lo importante? Escuchar. Y escuchar en profundidad. ¿Qué escucha Jesús? Detrás de la tristeza, la desesperanza, pero después la duda,
y Jesús va directamente al grano, la incredulidad. No creen lo que las mujeres han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, ¿no es cierto? Y ahora entonces aquí el consejero entra en un tercer momento, en el momento de testificar, marturia, dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de lo que Dios hizo. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Ven? O sea, por un lado las mujeres, los caminantes, perdón, dudan del anuncio de las mujeres, no creen, pero ahora Jesús le va a decir, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Seguramente les debe haber referido el texto de Isaías 53. ¿eh? Como cordero fue llevado al matadero, como oveja tras sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Vaya a saber, ¿y cuántos otros textos? ¿No? Ahora, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Ahora, acá entonces Jesús va a dar un sentido a la muerte que había ocurrido en aquella Pascua. Podemos imaginarnos, después de una larga jornada, de una larga caminata, podemos imaginarnos qué cosa, que va oscureciendo, que el día va declinando, que mientras estos hombres caminan, tras sus pasos la sombra, la oscuridad se hace más larga, pero una luz comienza a caer sobre ellos, cuando comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Seguramente haría un poco de frío al anochecer, pero un nuevo calor, un ardor, no ardía en nuestro corazón mientras caminábamos y nos leía las escrituras. Algo nuevo comienza a vibrar en ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Jesús les está testificando. Las escrituras hablaban de él, las escrituras hablaban de su muerte, pero ahora era él resucitado el que está con ellos. Y vamos al último punto de Jesús como consejero y el modelo para nosotros ser consejeros. Dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate aquí con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció de su vista. O sea, ¿qué hace Jesús cuando entra a la casa de Maús? Los lleva a la presencia misma de Dios, a través de un acto litúrgico, a través de un acto concreto, a través de un acto de adoración. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y entonces lo reconocieron, le fueron abiertos los ojos y ahí nace la fe. Estos que tenían los ojos cerrados ahora pueden abrir los ojos cuando reconocen que ese que murió en la cruz está partiendo el pan con ellos, como ocurría durante su vida, comúnmente y normalmente, y que ese es Jesús. Pero cuando ellos lo reconocieron, él se desapareció de su vista, porque ellos debían acostumbrarse a otro tipo de presencia de Cristo, ya no una presencia física, ya no una presencia inmediata, sino una presencia espiritual. La presencia espiritual de Cristo a través de su Espíritu en cada uno de nosotros y entre nosotros. Entonces, Jesús de esta manera, a través de este acto, los lleva a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, fíjense, acompañar, servir,
¿Qué significa preguntar, escuchar, volver a preguntar, volver a escuchar? Tratar de ver cuál es el kit, el meollo del problema que tiene la persona. Y luego testificarle a partir de las Escrituras. Y luego llevarlo a la presencia de Dios. Y entonces, un buen proceso de consejería pastoral termina cuando esa persona se integra a la iglesia. ¿Qué pasó? Levantándose ellos, en el momento, ¿fueron a dónde? A Jerusalén. Y se reunieron con los 11. Y estaban todos contentos, ¿no es cierto? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y ellos contaban lo que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. La comunión y el testimonio en la comunidad de la fe. Nunca se cierra un proceso de consejería pastoral hasta que la persona aconsejada no se integra en comunión, en amor y en servicio con la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando esto ocurre, allí podemos decir, llegó el trabajo del consejero. Pero fíjense ustedes, hay algo que es de suma importancia, ¿no es cierto? Jesús hace un gesto como que va más lejos, pero ellos le dicen, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y ahora yo quisiera, a partir de acá, ver un poquito el segundo punto. Jesús como Salvador. Un cambio de dirección en nuestro camino. Ya le dije, la dirección puede ser hacia Emaús o la dirección puede ser hacia Jerusalén. Este texto es como una parábola de nuestra vida. Podemos caminarla hacia Emaús, alejándonos de Dios, o hacia Jerusalén, acercándonos a Dios. Hacia Emaús es un camino de tristeza, es un camino de desesperanza, es un camino de duda, es un camino de incredulidad. Pero hacia Jerusalén las cosas cambian de sentido. Es un camino de alegría fervorosa. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Claro, ante la presencia de Jesús arde el corazón, arde la llama de la fe. El Señor despierta la fe, el Señor hace nacer la esperanza. Y entonces hay en ellos convicción de fe, a tal punto que se levantan y vuelven hacia Jerusalén. Era de noche, no importaba. Estaba oscuro, había peligros, no importaba. Vuelven 11 a 13 kilómetros caminando, pero cualquier noche se aclara cuando Jesús resucitado está con nosotros y nos acompaña. ¿Amén? Claro que sí. Entonces, hay algo acá que ocurre que es maravilloso. Ellos tienen una convicción de fe. Una cosa es tener fe y otra es tener convicción de fe. Y si pensamos en lo que pasaba con los mártires, por ejemplo, uno que a mí me llama poderosa la atención, San Ignacio, ¿no es cierto? Un pastor de Antioquía, muerto. Policarpo de Esmirna, muerto. Muy cerquita allí, entrando el segundo siglo. ¿Por qué? Por testificar de Jesús. Por testificar de Jesús. Hay convicción de fe. Y entonces ellos van a la comunidad y hay comunión y hay testimonio. Hermano, si vos estás en comunión con Cristo, si vos estás en comunión con el Señor, no podés dejar de reunirte. No dejéis de reuniros, como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. Qué importante que es. Pero ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que está en el centro del relato? ¿Qué es lo que hace que el sentido cambie? Hacia Emaús, hacia Jerusalén. Pero ¿qué hay en el medio? El hogar de Emaús. El hogar de Emaús. Y esta es la clave del cambio.
La clave del cambio está en quédate aquí porque se hace tarde. Quédate aquí porque el sol ha declinado. Quédate aquí. Había un antiguo himno hermoso que decía, quédate aquí, que el sol declina ya. La noche da temor, Señor, quédate aquí. Si una ayuda pueda no faltar, Dios de la ayuda, quédate aquí. Quédate aquí. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entonces Jesús entra a la intimidad del hogar. Y el acto más íntimo que había para un judío era la cena. Cenó con ellos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si me abrís la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo, dice Jesús. Y ahí entonces es como ante el resucitado un volver a la cruz. Porque ¿qué hace Jesús? Parte el pan. Parte el pan. Pero Él está allí. Está vivo. Qué paradoja. Hermanos, ¿qué ocurre aquí? En primer lugar, reconocen a Jesús. Reconocen que ha vencido la muerte y que ha vencido el pecado. Reconocen que ese pan que se parte les recuerda aquello que ellos consideraban una gran derrota. Esa gran derrota de la cruz se convierte en un gran triunfo, el triunfo del amor, el triunfo de la entrega de Dios, el triunfo de la gracia de Dios, una gracia cara, una gracia que cuesta la vida del Señor Jesucristo, su único Hijo unigénito, una gracia que se derrama sobre todos nosotros, una gracia que desciende sobre toda carne a través del Espíritu Santo. Mis hermanos, quizá vuelven a la cruz, se postran de hinojos ante la cruz del Calvario, confiesan sus pecados, pero proclaman y confiesan que Jesucristo vive y reina y es nuestro Salvador. Amén. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí en esta noche que quisiera confesar públicamente, porque nunca lo ha hecho de manera pública, que recibe en la intimidad de su corazón, en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su vida a Jesús como su Salvador y como su Señor? ¿Habrá alguien hoy aquí que con fe quiere decir, yo recibo a Cristo y quiero empezar a caminar hacia Jerusalén? Con fe, con alegría, con esperanza, vivir en comunión y dar testimonio de su nombre. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacerlo? Levante su mano, porque yo quiero orar por usted. Venga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta decisión de fe en esta noche? Vamos a orar. Inclinamos las cabezas para orar. Señor, te queremos dar gracias porque Jesús, tu Hijo, es nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias porque lo reconocemos partiendo el pan. Gracias porque lo reconocemos en la intimidad del corazón. Gracias porque lo reconocemos cuando nuestro corazón arde, cuando esa súbita alegría vuelve a nuestra vida. Gracias porque es Él el que disipa toda noche, toda duda, toda desesperanza, toda oscuridad. Gracias, Señor, te damos por Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora, oh Dios, toma en tus brazos, toma en tus manos a las personas que hoy han decidido seguirte con fe. Tómalas de la mano y camina, oh Señor, por favor, con ellas todos los días de su vida.
en el nombre de Jesús. Amén.